Un saludo muy especial para todos, para todas. Muchas gracias por estar esta noche en Hablemos de Ciencia Política. Aprovecho para saludar muy especialmente al profesor Sebastián Hurtado, quien nos acompaña hoy en el programa de Hablemos de Ciencia Política, y también para saludar a mi compañera María Fernanda Pulgarín, que ha venido participando en la organización de Hablemos de Ciencia Política ya pues en 43 semanas, María, que llevamos de sesiones, ¿cierto? Esta es la sesión número 43 de Hablemos de Ciencia Política. Un saludo pues para ambos. Un saludo, Jaime, y un saludo a todos los que se conectan con nosotros esta noche. Profe, ¿qué más, Sebas? Bueno, no, un saludo muy especial para los dos, para las personas que nos están viendo en este momento. Para mí es motivo de alegría llevar tantas sesiones aquí en Hablemos de Ciencia Política, el profe más que nadie lo sabe. Y bueno, no, nuevamente pues por acá y seguramente seguiremos por muchas más sesiones democratizando el saber como lo hemos venido haciendo, Jaime. Hoy un día, les cuento pues, un día muy emocionante para la vida política en Colombia, ¿cierto? Porque es la jornada pues nacional de paro de este 28 de abril en contra de la reforma tributaria que ha planteado el gobierno de Iván Duque. Y hemos tenido pues la posibilidad, yo creo que los politólogos, de tener todo el día en nuestra sociedad un laboratorio de lo que significan hoy las acciones colectivas, ¿cierto? A pesar pues de la pandemia, un número muy importante de ciudadanos y ciudadanas decidieron marchar por las calles de las distintas ciudades. Y bueno, pues yo creo que el balance es muy positivo, pues porque una buena mayoría de los marchantes realmente manifestó pues como su postura frente a esta propuesta, ¿cierto? Y se vieron pues algunos desórdenes, pero también pues eso tal vez hace parte como de lo que usualmente ha venido ocurriendo pues con el derecho a la protesta en Colombia, ¿cierto? Que desafortunadamente se presentan pues desórdenes protagonizados por encapuchados, a veces tristemente por la misma fuerza pública, ¿cierto? Y bueno, eso de pronto intimida a algunas personas para salir. No sé si de pronto los dos tienen alguna impresión, alguna opinión sobre lo que ha sido esta jornada en el país. Sebas. De pronto Personalmente, Sebastián. personalmente he estado todo el día en clase, entonces pues he podido seguir más bien poco la jornada. Apenas Ya, termináramos acá, pensaba en sentarme a leer tanto redes como medios para estar para bien enterarte seguro un de poco, profe, de qué ha sucedido, y María. No, exactamente. yo básicamente soy igual que Sebastián, de hecho acá estaba aprovechando para mirar varias cositas, pues también trayendo a colación lo que dice el profe Jaime sobre el tema de los desmanes, pues lastimosamente, digamos, estas marchas y estos episodios siempre, tristemente, terminan pues, con estos episodios. Vi que creo que Cali fue una ciudad en la que bastantes situaciones incómodas y negativas pasaron, pues aquí en la ciudad de Medellín también con el centro comercial Premium Plaza, pues digamos todo este sector de San Diego y demás, entonces pues digamos, eh, no podemos dejar que las marchas y todas estas movilizaciones se limiten y también naturalizar estos hechos vandálicos propiamente. Sí, yo creo que hay que buscar los dispositivos para que el ciudadano marchante que sale a ejercer sus derechos pueda, digamos, en algún momento contener y separarse también de quienes están protagonizando actos vandálicos, ¿cierto? Pero no porque existan actos vandálicos se puede lesionar un derecho tan importante en la vida democrática de una sociedad como es el derecho a concentrarse, a manifestarse, digamos, Ujú. públicamente. Yo creo que para los politólogos se tendrá pues muy claro como la importancia de este tipo de ejercicios en las sociedades, ¿cierto? Prácticamente nuestras sociedades democráticas hoy están construidas precisamente por ejercicios de esta naturaleza. Muy bien, yo quiero aprovechar, Sebastián y María Fernanda, para saludar a la audiencia que ya llega al programa. Ya tenemos 35 personas conectadas. Saludar muy especialmente a José Herrera Ospina, un saludo pues especial José, al profesor Carlos Wiles, profesor que nos ha acompañado, inclusive hablando sobre el tema de la democracia. Valdría la pena pedirle al profe Carlos Wiles otro ejercicio de pronto de conversación a propósito de todas estas acciones colectivas que seguramente
se vienen pues como en el país, a María Teresa Rincón Granados, pues saludarla también especialmente. María Teresa, muy buenas noches. A nuestro fiel seguidor de Hablemos de Ciencia Política y amigo virtual, Diego Calle Pérez, que nos dice buenas noches, saludo cordial y afectuoso abrazo virtual a Jaime por esa iniciativa tan inspiradora de hace 43 semanas, desde la época de pandemia y contagio social. Bueno, eso suena muy como a 100 años de soledad cuando se hablaba de las épocas del diluvio en Macondo o de las épocas de las bananeras, pero resulta, Diego, es que esa época está pues a la vuelta del año y que aún estamos viviendo un proceso de pandemia y un contagio social pues muy fuerte. Andrés Pérez, muy buenas noches. Gracias por Recién estar, graduado de Andrés. ciencia política también. Qué bueno, de Bolivariana. Sí. Qué bueno, precisamente el profe Sebastián tiene allí también una responsabilidad importante en la docencia, pues en la Universidad Pontificia Bolivariana. Saludo especial a César Calleja Ramírez, dice saludos amigo Jaime, por poner en público estas posibilidades del mundo en actividades económicas permanentes. Mi saludo muy especial, compañero César, y pues felicitarte especialmente por tu cumpleaños. No hemos tenido pues la posibilidad de vernos ni de celebrarlo, pero llegará el momento, César, pues de volvernos a abrazar y felicitarte como se debe por tu cumpleaños. Me alegró mucho pues saber que pasaste también acompañado pues en un día tan especial, ¿cierto? Triste realidad sentía los desmanes cometidos en este día tan complejo. Sí, sí, Diego, desafortunadamente tenemos todavía muchas dificultades para una garantía pues de la protesta social libre de violencia, ¿cierto? Saludos a Amparo Taborda, también siempre tan conectada. A Diego, que también habla sobre las marchas, dice, fueron de multitudes inteligentes y terminaron en un colofón que ya se sabía. Sí, esto está ya muy predecido. Saludos especiales a Gabriel Cadaví, abogado en formación, también futuro politólogo en formación, ¿cierto? Saludos especial Gabriel por estar acá. Ricardo León Restrepo que dice, hablemos de China. Qué tan interesante. Hay mucho interés en conocer y en hablar de China. Alfonso Parada, muy buenas noches, presente virtualmente en la cátedra magistral. Hablemos de ciencia política desde Girón Colonial. Gracias, Alfonso, siempre por tu presencia en este espacio. Desde Río Negro nos dice José Fernando, buenas noches, desde la fría ciudad de Río Negro. Bueno, Río Negro siempre una ciudad tan importante, pero siempre tan difícil el clima allí. Pero bueno, supongo que ya José Fernando está muy adaptado. Marino Cuaspa, que también se conecta por enésima vez hablemos de ciencia política. Gracias, Marino, por tu compañía. Mi papá, Jaime Numael Carrión, dice buenas noches, tengan todos. A Dani Ramírez, que dice excelente espacio, profe Sebastián, gran conocedor de este gigante que es China, ¿cierto? Bueno, y a todos los que se han conectado, pues muchas gracias por estar acompañándonos. Quiero darle la palabra precisamente pues a María Fernanda, mi compañera, con el propósito de que presentemos al invitado del día de hoy. María, colabóranos presentando al profesor Sebastián. Bueno, ahorita que vi un comentario que decía, hablemos de China. Bueno, efectivamente, a lo que nos convoca esta sesión, pues Sebastián Hurtado es docente de la Universidad de Medellín y de la Universidad Pontificia Bolivariana. De hecho, pues tuve la oportunidad de conocerlo en una clase precisamente. Sebas fue profe mío y ahora colega, es abogado y politólogo, es magíster en relaciones internacionales. Pues para mí, para Jaime es un gran honor tener efectivamente pues al profesor Sebastián Hurtado, sobre todo porque Sebas, digamos, es un llamado a hablar de este tema de China. Entonces, Sebas, contanos pues cómo va a ser tu exposición y antes de eso también te iba a dar la palabra para que hicieras pues como lo que me comentaste. Bueno, sí, antes, primero que todo, un saludo para todos los que se conectan. Acabo de ver que están conectados estudiantes míos, compañeros míos de carrera, primos míos, familiares míos. Entonces, también para todos un gran saludo. En primer lugar, y antes de comenzar a hablar de la nueva ruta de la seda, quisiera pues extender mi sentido pésame y un abrazo fraternal a la familia del profesor Fran Piedrahita Bedoya, profesor de la Universidad de Medellín, quien trabajó conmigo en la emisora de la Universidad de Medellín, Frecuencia U, y quien falleció el día de hoy. Entonces, quería aprovechar para rendirle ese pequeño homenaje y extenderle a su familia y a sus seres queridos
un fuerte abrazo y mi más sentido pésame. Ahora bien, ya entrando en materia, hoy hablaremos de la nueva ruta de la seda. Hablaremos un poco de su naturaleza, de la historia como tal, de la nueva ruta de la seda, algunos proyectos importantes que se han presentado, unas críticas, especialmente desde los derechos humanos, que se presentan y desde la pérdida de manejo territorial que han tenido algunos estados a partir de este proyecto. Luego pasaremos a unas conclusiones y luego tendremos la sesión de preguntas. Para los que escucharon mi charla pasada aquí en Hablemos de Ciencia Política, en algunos momentos tocaré tangencialmente temas que ya toqué en la sesión pasada cuando hablamos de las relaciones entre China y Colombia, pero serán momentos muy tangenciales sobre puntos muy, muy específicos. ¿Listo? No es que voy a repetir completamente la charla ni mucho menos, sino que en algunos puntos se cruzan ambas ponencias. Seba, no, aprovechar también para, pues como decías, tú como mencionabas, incitar a que las personas pues también vean la sesión pasada que tuvimos sobre China, un tema bastante importante. De hecho, ahorita que tenía la oportunidad de comentar con Sebastián este tema, mencionábamos un autor, un filósofo precisamente, Oswald Spengler, que decía, Occidente no es lo único, Occidente no es lo último finalmente. Entonces, pues para mí es muy grato tener nuevamente esta sesión de China porque a veces la sentimos muy alejada, sentimos que China es un país bastante alejado. Entonces, Sebas, muchas gracias nuevamente pues por estar como con nosotros en el programa al día de hoy. El profe y yo nos bajamos y estamos atentos pues a cualquier cosa que requieras. Bueno, empecemos entonces esta sesión sobre China, Jaime. ¿Qué tienes para decir antes de bajarnos? Sí, no, recordarle de pronto, María Fernanda, a la audiencia que pueden hacer sus preguntas por el chat de la plataforma. También tenemos un número de WhatsApp que estaremos pues como visibilizando allí en el chat para que nos hagan preguntas al aire, ¿cierto? Y bueno, no, pues agradecerle mucho al profesor Sebastián por su esfuerzo, lamentando mucho la pérdida del profesor Frank. Yo creo, profe Sebastián, que pues son momentos muy difíciles los que estamos viviendo. Cada vez, creo yo, la muerte más cerca, ¿cierto? La muerte cada vez más cerca. Me parece a mí, pues, he tratado como siempre que conozco estos hechos en las redes sociales, como decir, hombre, tan importante hoy llenarnos de buenos recuerdos, llenarnos de agradecimiento por los seres queridos que hemos tenido pues, la posibilidad de conocer y de compartir. Me parece pues que en este momento se requieren tener como los recuerdos allí, el agradecimiento muy de primera mano para superar estas situaciones tan dolorosas, profe Seba, ¿cierto? Que me parece Así pues es. que cada vez las vemos pues más cerca y bueno, eso no deja de ser pues muy asustador, ¿cierto? Eh, bueno, pero qué bueno pues, profesor Sebastián, precisamente en homenaje al profesor Frank, tener la posibilidad de escucharlo, ¿cierto? Él seguramente también estaría deseoso pues como de escucharlo y de seguir compartiendo en la vida académica pues esto que tanto nos gusta a nosotros que es como el conocimiento y en especial pues el conocimiento sobre la vida política. Entonces nosotros nos vamos a bajar, yo voy a aprovechar también, permítanme ustedes antes de bajarme, para compartir la presentación del profesor Sebastián. Basta, profe, que de pronto me estés informando cuándo debo como cambiar para ir haciendo el cambio, ¿cierto? Entonces nos bajamos María Fernanda. Ah, bueno, María Fernanda se me bajó de pronto del estudio. Entonces, No, todavía estoy por acá, pero ya. Listo, yo creo que ya podemos comenzar el tema. El tema que nos trata el día de hoy es la llamada nueva ruta de la seda. Y tenemos que empezar con el nombre. ¿Por qué nueva y por qué de la seda? ¿De dónde surge este nombre? Debo reconocer, y esto es algo que debo hacer desde el principio de esta charla, este no es el nombre oficial de este proyecto. Si es que este proyecto tuviera un nombre oficial, el nombre oficial se llama One Belt, One Road. Una vía, un cinturón, una vía, disculpen. Ya podemos pasar a la siguiente. ¿En qué consiste
esta nueva ruta de la seda. Primero que todo, tenemos que entender que es una política pública, ¿listo? Y diplomática por parte del gobierno de la República Popular de China, que consiste en qué? En los segundo, tercer y cuarto punto que presento acá. Inversión, comercio y en un ejercicio de poder. ¿Por qué en inversión? Porque son miles de millones de dólares los que el gobierno chino está presentando a proyectos de infraestructura en la región de Eurasia. Ojo, y esto es algo clave en este proyecto. Este proyecto nada tiene que ver con proyectos de la República Popular de China en otras áreas del mundo que no sea Eurasia. ¿Qué es Eurasia? Es Europa y Asia. Toca tangencialmente un par de puntos africanos, especialmente cerca al Mar Rojo y cerca al Cuerno de África por el paso del Canal de Suez, que es bastante cómodo para el transporte, excepto si sucede lo que sucedió ahora con el barco que lo tuvo bloqueado unos días. ¿Por qué de comercio? Porque el objetivo de todo este proyecto es incentivar el comercio en la República Popular de China y hacia el mundo. Para ninguno de nosotros es un secreto que muchas de las cosas que tenemos hoy en día son hechas en China, made in China. Nuestros computadores, teléfonos inteligentes, tabletas, en general, muchos otros objetos también, muchos libros ya son editados e impresos en China. Y China se presenta como el gran productor industrial del mundo. Entonces, este proyecto de la nueva ruta de la seda es clave para la economía china. ¿Por qué? Porque es una redinamización del comercio chino con el mundo. ¿Con qué parte del mundo? Con aquella que está más dispuesta a comprarle, que es Europa. Gran poder adquisitivo tiene el continente europeo en general. Y con la Unión Europea no hay tantos choques diplomáticos y de poder como lo hay con los Estados Unidos de América. Entonces, esto es también un ejercicio comercial. Y es un ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque es la aparición de China, o la reaparición de China, para ser más preciso, en un área donde históricamente había ejercido influencia, que es el centro de Asia. Es en las estepas euroasiáticas, donde China ejerció bastante poder e influencia, y por lo tanto, la construcción de muchos de estos proyectos como tal genera un ejercicio de poder, un ejercicio de potencia global, para ser más preciso. Ya podemos continuar con la siguiente diapositiva. Hablamos de nueva ruta de la seda. Si hablamos de que hay una nueva ruta de la seda, es que hay una antigua ruta de la seda. ¿Cuál es la historia de la ruta de la seda? Si nos vamos a autores como Peter Frankopan, por ejemplo, la antigua ruta de la seda es la conexión comercial entre Europa y el lejano oriente. No solo China, que la antigua ruta de la seda también tenía algunas desviaciones al sudeste de Asia, e incluso, de acuerdo a algunos análisis, podría decirse que llegaba hasta el Japón. Esta antigua ruta de la seda, de acuerdo a estos mismos autores, Frankopan, etcétera, nace con las conquistas de Alejandro Magno. Personalmente creo que existía un poco antes. Lo que pasa es que el comercio tenía demasiados intermediarios antes de Alejandro Magno. En la creación del gran imperio macedónico y después con los diferentes reinos griegos de los sucesores de los diádocos, se hizo más fácil el comercio debido a que se redujo la cantidad de intermediarios entre las dos grandes regiones, entre las dos puntas de eso que algunos llaman un continente, que es Eurasia, no separarlo en dos, sino considerarlo uno solo. Me voy a permitir leer una frase de Plinio el Viejo,
que en su libro Historia Natural plantea justamente esta antigua ruta de la seda. Aquí soy yo citando a Plinio. Lo leeré directamente en castellano, ya que mi latín es más bien malo, por no decir horrible. Seguramente nuestros placeres y nuestras mujeres juntos son tan costosos para nosotros que no pasa un año sin que nos gastemos dinero en perlas, perfumes y sedas. India y China y la península de Arabia se llevan al menos 100 millones de sestercios de nuestro dinero procedente de todos los confines de nuestro imperio. Sé que suena bastante machista, por eso quise hacer la aclaración de que estaba citando a Plinio. Pero es importante tener esa cita en cuenta cuando uno analiza la historia de la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque la ruta de la seda, en su historia, tanto la antigua como los proyectos de la nueva ruta de la seda, genera una balanza comercial desfavorable para Europa o para Occidente en frente de China. Es un gran ingreso para China, sí, pero genera una gran pérdida económica en términos de balanza comercial para el resto del mundo. Entonces eso siempre debe tenerse en cuenta. La ruta de la seda tuvo su historia, grandes momentos de crecimiento. Alejandro Magno. La conexión, aunque un poco compleja, entre Roma y Imperio Parto, que es uno de los momentos de historia de Persia, el norte de la India, también llamado el Imperio Kushan, y China, también tuvo un gran crecimiento, la ruta en ese momento, debido a que solo eran dos los intermediarios entre las grandes potencias, cual aligeraba bastante el comercio. Y por último, el gran crecimiento que tuvo esta ruta fue durante el Imperio Mongol. ¿Por qué durante el Imperio Mongol? Genghis Khan y sus sucesores siempre se preocuparon mucho por el comercio. Sí, mataron mucha gente, no voy a decir que no. Grandes masacres se dieron en esa época, tan grandes que incluso la temperatura del mundo bajó un par de grados por la cantidad de muertos, lo cual redujo la producción de CO2. Pero se preocupaban mucho por el comercio y por tener las rutas seguras, lo cual incentivó enormemente el comercio entre Occidente y Oriente, como lo podemos evidenciar en los viajes, por ejemplo, de Marco Polo, que es el más conocido aquí en Occidente, pero también de Ibn Battuta, el gran viajero y comerciante del mundo árabe y musulmán, quienes lograron llegar a China y comerciar fácilmente con China. Ahora bien, esa es la antigua ruta de la seda. Realmente muere en su parte territorial, o al menos en transporte terrestre, con la caída de Constantinopla, que era el último puerto de Occidente que no controlaba el mundo musulmán y que por lo tanto con la caída, con la necesidad de un intermediario, como era el Imperio Otomano, se restringe bastante el comercio, cosa que obliga a Portugal, España, a comenzar viajes de exploración. Como sabemos, termina Portugal circunnavegando África y, por ejemplo, España, o más específicamente Castilla, todavía no se había formado el Reino de España, encuentra a las Américas. Esa es la historia de la antigua ruta de la seda. Pero ¿cuál es la historia de la nueva ruta de la seda? China inicia una reapertura económica, la República Popular de China, para ser más preciso, que por China me podría estar refiriendo también a Taiwán, inicia un proceso de reapertura económica. Proceso de reapertura económica bajo el gobierno de Deng Xiaoping, justamente con las reuniones de Deng Xiaoping y de Mao Zedong, con Richard Nixon, con Henry Kissinger, etc. Y China se abre al comercio del mundo. China tiene una mano de obra bastante económica, bastante sencilla de manejar. Bueno, sencilla de manejar en el sentido de que es muy económico manejarla y que las leyes en China benefician mucho más al empleador que al empleado, que se tenga en cuenta eso. E inicia un crecimiento económico que algunos llaman el milagro chino o el gran crecimiento económico chino, porcentajes altísimos de crecimiento de PIB,
año tras año. Esto continúa, China empieza a tener un fortalecimiento económico que lo lleva a que hoy sea la segunda economía mundial por PIB. ¿Y qué significa esto? Esto significa que China ha crecido gracias al comercio hacia el exterior. Obviamente muchas fábricas estadounidenses y europeas, incluso americanas, relocalizan sus puntos de fabricación en China, temas de mano de obra, etcétera. También hay que tener muy en cuenta que el mercado chino, más de 1.000 millones de personas, es un mercado muy importante en el mundo. Pero China encuentra un freno, si me permiten la expresión. Comienza a ver que se empieza a desacelerar su crecimiento debido a que la infraestructura para mover su mercancía alrededor del mundo ya no está dando abasto para continuar con esas tasas de crecimiento que tenía. ¿A qué lleva esto? Principalmente en el gobierno de Xi Jinping, actual presidente de China o líder del Partido Comunista de China y por lo tanto jefe de Estado de la República Popular de China, a plantear renacer esa nueva ruta de la seda, esa antigua ruta de la seda, perdón, renacerla como una nueva ruta con trenes. Ahorita vamos a ver dos mapas, la antigua y la nueva, les comentaré, pero la idea es justamente esa, que haya un renacimiento de esa venta entre Oriente y Occidente. Grandes descubrimientos de la historia pasaron la ruta de la seda. No solo la pólvora, aunque es uno de los más conocidos, no solo la seda, que como lo dice Plinio, ahorita que lo mencioné, era costoso para Roma, sino que pasaban también de Roma hacia China, por ejemplo, vidrio y metales preciosos que no se producen en China y otras manufacturas importantes. Pero si podemos pasar a la siguiente diapositiva, podemos ver la antigua ruta de la seda. Esta es la antigua ruta de la seda. Este es un mapa de libre distribución, por eso no cito de dónde lo saqué. Parte justamente desde el sur de China. La línea roja es la ruta terrestre a través de Asia Central. La ruta marítima cruza sudeste de Asia, para en India y toma el Mar Rojo, a los primeros puertos romanos occidentales en el tiempo pues, de la antigua Roma, una pequeña parte por tierra hasta que retoma fluvialmente el río Nilo y llega a ciudades como Alejandría, Constantinopla, Atenas o la misma Roma. Pero si vemos la siguiente diapositiva, esta es la nueva ruta de la seda. Este mapa lo tomé de la Deutsche Welle, por eso cito abajo del mapa. Y si ustedes ven, es casi la misma ruta. Sí, por tierra tiene una desviación hacia Moscú como centro importante hoy para el comercio global, pero la marítima es prácticamente la misma. Prácticamente. Ahora bien, ¿cuál es una situación importante en este proyecto? Que realmente este mapa, aunque este mapa ya tiene algunos años, no refleja el verdadero alcance del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? La nueva ruta de la seda, o el proyecto de One Belt, One Road, no existe en el papel. Si uno busca en internet, no va a encontrar una página oficial de este proyecto. Se llegan a acuerdos con cada uno de los países para construir, pero acuerdos específicos. Ya hay acuerdos específicos con Italia, acuerdos específicos con Grecia, con Sri Lanka, con Pakistán, con Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán, con la misma Rusia, con la misma Mongolia. Pero si uno busca información, uno no la va a encontrar. Eso ha generado algunas críticas que ahorita las mencionaremos, pero el proyecto es justamente revivir esa antigua ruta comercial, revivir el comercio
entre el lejano oriente o llamado lejano oriente, que dependiendo de nuestra perspectiva no estaría tan largo, para ellos es el centro, y Europa. Revivirla tanto por vía férrea y terrestre como por vía marítima. Ya podemos continuar con la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante el proyecto? Antes de ver las críticas. Estamos creciendo en infraestructura en el mundo. Se están creando vías de trenes. Ya se puede tomar un tren, aunque hay que hacer algunos cambios en ciertos países, porque el ancho de la vía de los trenes es distinto en varios países, pero un tren puede ir de Beijing a Londres tranquilamente. De hecho, ya lo hacen. Ya hay trenes de mercancías que van desde Beijing, Shanghái, Guangzhou, a ciudades como Madrid, como Lisboa, París, Frankfurt, Londres, Roma, sin ningún problema. Tal vez lo único que nos demora un poquito es cambiar para adaptarse al ancho de la vía de cada país. Como les digo, por ejemplo, España tiene un ancho de vía diferente al resto de Europa y eso afecta un poco en los tiempos, pero no más de un día o dos en hacer los cambios. Pero ya se puede ir por tierra. Ya hay una adaptación de la infraestructura al medio ambiente, una gran adaptación, y las economías están encontrando en sí mismas una adaptación a estas inversiones. Muchas están dependiendo de estas inversiones para tener ese último punto que les planteo ahí, que es crecimiento económico. Economías, por ejemplo, como Pakistán, dependen de la inversión china para el crecimiento económico y el crecimiento de su nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque llegan más posibilidades de trabajo, más facilidad de mover mercancías, menores costos, etcétera, con una inversión. Lo que pasa es que esa inversión no es gratuita. China no invierte en otros países por el simple hecho de querer ayudar. ¿Podemos pasar de diapositiva, por favor? Como les dije, tenemos estos proyectos. A la siguiente. China hace esto porque es una política de Estado constitucionalizada. Los que son abogados deben estar aquí. ¿Cómo así que constitucionalizada la política? Xi Jinping es uno de los 3 líderes en la historia de la República Popular de China que ha alcanzado tal nivel de poder y de aceptación dentro del partido que sus ideas fueron incluidas en la Constitución. Una parte en la Constitución de la República Popular de China, donde habla de las ideas de Mao Zedong como órdenes constitucionales, las ideas de Deng Xiaoping también, y las ideas de Xi Jinping. Como este proyecto nace en el gobierno de Xi Jinping, este proyecto de la nueva ruta de la seda es una política de Estado constitucionalizada. Es clave para la estrategia de la economía china por 2 razones. Primero, por el crecimiento de ventas al mundo y mantener una balanza comercial positiva frente a prácticamente todo el mundo. Y segundo, por otra razón. Ese crecimiento económico ya se tiene que ver expresado en consumo interno en China. No el consumo interno de China, es decir, el consumo de productos chinos por parte de personas chinas, no es tan alto como es en otros países, lo cual afecta a la economía de China. China ha empezado a ver, como lo mencioné anteriormente, que su economía, aunque sigue creciendo a ritmos que son impresionantes, empieza a desacelerarse ese crecimiento, esas inversiones. Por lo tanto, buscando un repunte del PIB, buscando un repunte de su producción, desea incentivar el consumo interno. Pero para eso tiene que tener mejor infraestructura, tanto interna, que mucha de la producción se encuentra en la costa pacífica y no en el centro u occidente del país, y también porque al crecimiento del PIB significará mayores ingresos, en teoría, para la población,
cual significará mayores gastos en productos chinos. ¿Por qué China quiere esto? China quiere esto, además de para mantener sus tasas de crecimiento, porque teme un colapso de su economía. ¿Cómo puede colapsar la segunda economía del mundo? Puede colapsar por un problema de deuda. China en estos momentos tiene un grave problema de deuda, así sea el mayor tenedor de bonos de los Estados Unidos. China en sí misma también debe mucho dinero. Y si su PIB no mantiene los ritmos de crecimiento que tiene hoy en día, la economía colapsará por el peso de la deuda, lo cual llevará a un caos a un país de más de 1.300 millones de personas. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Jaime. ¿Qué críticas se le hacen a este proyecto? Primero, muchos países han perdido soberanía sobre sus territorios. Aceptan estos préstamos y estas inversiones de China, pero no son capaces de pagarlo. O aceptan perder soberanía inmediatamente. Dos casos particulares que es importante analizar aquí. El caso de Sri Lanka, con el puerto de Malabo, la capital, de Colombo, perdón, Colombo, la capital de Sri Lanka. Me había confundido de capital, disculpen. Quienes aceptan una gran inversión para ampliar el puerto de su capital, un punto estratégico para la nueva ruta de la seda, muy, muy estratégico, especialmente porque India ha sido muy reacia a recibir esto, pero Sri Lanka ha sido más abierto. Pero no logran devolver el préstamo. ¿Qué significó esto? Que el control del puerto de Colombo en Sri Lanka ya no está en manos de los habitantes del territorio ni del gobierno de Sri Lanka, está en manos de la República Popular de China, el control del puerto principal del país. Es como si aquí nos dijeran que Buenaventura ya no lo vamos a controlar los colombianos, sino que lo va a controlar otro país, o al menos el puerto. El otro caso clave sobre esta pérdida de soberanía es el caso del puerto El Pireo. El Pireo es el puerto principal de Grecia, un par de kilómetros de hecho de Atenas, no queda muy lejos. El Pireo hoy en día es controlado por la República Popular de China. No por el gobierno griego, no por la Unión Europea. Es controlado hoy por la República Popular de China. Algo que ha levantado bastantes críticas al gobierno griego, recomiendo en YouTube, hay un documental de la Deutsche Welle en español sobre justamente este tema del Pireo, bastante interesante para el que quiera profundizar sobre ese tema en Grecia. Por ejemplo, ha chocado con los sindicatos del puerto, ha chocado con el mismo gobierno griego, ha chocado con la Unión Europea por una pérdida de obvia soberanía. La otra crítica ligada también a la pérdida de soberanía es el problema de la deuda. Muchos países no saben o no quieren darse cuenta de las consecuencias de la deuda que reciben o que aceptan, para ser más preciso. Una tercera crítica es que aún no se ve un verdadero impacto. Sí, hay unas rutas férreas nuevas, sí, ya se puede ir, pero en cifras concretas aún no se ve ese impacto. No se ve ese crecimiento económico que se le prometió a muchos de los países. Ni se ve tampoco el crecimiento en China. Sí, este último trimestre China tuvo un crecimiento del 18% en su PIB, pero hay que tener en cuenta que China ya reabrió casi todo en la pandemia. Entonces, también eso puede influir en un efecto rebote o analizado a partir de un efecto rebote. Y tal vez el mayor punto de crítica, al menos con la Unión Europea, aunque con el mismo Estados Unidos también, son los derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? Jaime, ¿podemos devolvernos al mapa de la nueva ruta de la seda, por favor?
En este mapa ustedes pueden observar que hay una ciudad al occidente de China que se llama Urumqi. Urumqi es la capital de la región de Xinjiang. En esta región hay una etnia mayoritaria en la región, pero minoritaria en el resto del país, que se llaman los uigures. Son pueblos musulmanes más ligados a Asia Central que a China, tanto en cultura como en religión, como en el mismo idioma. Tienen vínculos más grandes con países vecinos como puede ser Tayikistán, como puede ser Uzbekistán, Kirguistán, etc. Lo que pasa es que esta zona es clave para China, para la ruta de la seda, porque es allí y en el Tíbet donde cruzan las rutas terrestres. Del Tíbet sale la ruta terrestre hacia Pakistán para entrar al Golfo Pérsico y más fácilmente a la península arábiga, y desde Urumqi sale la vía férrea que conecta con Kazajistán, con Rusia y con Europa como tal. ¿Cuál es el problema? El problema en esta área es que los uigures no se sienten parte de China. Culturalmente no lo son, idiomáticamente no lo son, pero ha habido un proceso forzado de asimilación por parte de la República Popular de China. China dice que solo detiene a los terroristas. De hecho, comenzó la política en Xinjiang justo después del 11 de septiembre de 2001, aprovechando el tema del rechazo que sucedió en ese momento contra el Islam y diciendo que allí habían era terroristas. En Xinjiang, de acuerdo a medios occidentales, admito, pero con pruebas satelitales, personalmente las creo, pero ya cada quien viéndolas pues, se formará su opinión, hay campos de concentración para millones de personas. Personas tienen en sus celulares, en las aplicaciones en Xinjiang, aunque en el resto de China, excepto Hong Kong y Macao, también, pero en menor medida, aplicaciones de vigilancia que vigilan los mensajes que se envían. Un mensaje mal interpretado o que podría ser interpretado en contra del gobierno de Beijing significa entrar a un campo de concentración por 3, 4 años sin que la familia sepa de la persona. Y la persona se dice es reeducada, creo que es un eufemismo, por decir que se le violan todos sus derechos y se cambia su perspectiva sobre el gobierno de China. Nadie ha podido grabar qué pasa en esos lugares. Cuando medios occidentales entran, pues les muestran unos factores y unas cuestiones que la verdad pintan muy bien. Bueno, no tan bien, pero se ve el miedo en los ojos, por eso digo que no tan bien, pero dicen que no, que son clases de danza, que son clases de mandarín, que todo está bien, que nadie está allí obligado, pero pues muchos que han logrado escapar sí han dicho de que allí se les obligó, torturó y forzó a cambiar de opinión. Ya podemos volver a la diapositiva donde estábamos en la crítica. Entonces, realmente el proyecto ha generado bastantes críticas. La pérdida de soberanía, que hayan estado en nuestra charla anterior, donde hablé de las relaciones entre Colombia y China, fue uno de los puntos que presenté como una de mis dudas, y es frente a la inversión china en Colombia, qué estábamos firmando y bajo qué condiciones. El tema de la deuda y la aceptación de deudas a largo plazo, verdadero impacto y el tema de los derechos humanos. De acuerdo a China, estas críticas son infundadas desde Occidente, que no hay violación de derechos humanos, que el tema de la deuda es una mala interpretación desde potencias occidentales, ya que China quiere comportarse de igual a igual con los países en vía de desarrollo y que no se comportará como un poder colonial. El tema de la pérdida de soberanía, China más o menos lo ignora, diciendo que esas eran las condiciones pactadas. Y con el verdadero impacto, dice que todavía no se ha terminado de construir todo este proyecto. Entonces, así es como China analiza estas críticas.
Ya podemos pasar de diapositiva. ¿Cómo podemos concluir esto? El proyecto es etéreo, como les menciono. Realmente el proyecto es completamente etéreo. No hay una página donde uno pueda ver realmente el proyecto. Pues hablando de internet o documentos. Hay algunos papers académicos que analizan, pero más allá de hacer análisis locales o frente a la geopolítica o la economía, no hay nada concreto sobre este proyecto. Podemos concluir que esto es un crecimiento de la influencia china a lo largo del Eurasia al menos. Como les mencioné, este proyecto es solo para Eurasia y que hace parte de la reactivación económica. Acabo de ver aquí en la pantalla que hay un comentario sobre Grecia y el 2009 y la inversión. En parte sí, se aprovechó la situación griega durante la crisis del 2009. Sin embargo, el perder el control del Pireo fue un golpe muy duro para Grecia. Es cierto que incluso muchos países de la Unión Europea no querían invertir en Grecia, aunque algunos otros sí. Grecia mantuvo algunos inversores, especialmente después de las reformas políticas, pero China aprovechó también su momento. Eso completamente es cierto. Realmente Grecia no ha salido de la crisis. Grecia sigue en crisis. Grecia sigue en crisis y más ahora con la pandemia por el golpe al turismo. Grecia consiguió una inversión a corto plazo. Lo que pasa es que al mediano y largo plazo el golpe fue duro, fue muy fuerte. Realmente ahí hubo un choque entre objetivos a mediano, corto y largo plazo. Para contestarle aquí a Muhammad Hussein Valencia. Con esto terminaría mi intervención. Quedo atento a cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto de este tema y muchas gracias por escucharme. Profesor Sebastián, muchas gracias por esta nueva exposición. Yo creo que muy complementaria, muy bien documentada como ha podido ver la audiencia, ¿cierto? Una exposición pues muy, de pronto muy ilustrativa pues como alrededor de esta situación china. Me parece que ha despertado también mucho interés en algunas de las personas del auditorio. Yo siempre tendré que decir, profe, que reconozco que usted es un hombre con un conocimiento inclusive pues muy al detalle de algunos aspectos. Muy bueno, profe, si nos puedes dejar como el nombre completo del documental que nos has mencionado de YouTube, eh, de pronto anotarlo allí en el Ya se chat los, privado, yo creo que les puedo enviar el el link. enlace. Sí, denme 2 segundos y lo buscaré. Mientras tanto, vamos pendientes de preguntas. Claro que sí. Vamos, si quieres, María, con las preguntas para el profesor Sebastián. Te propondría que de pronto actives el sonido exactamente. Listo, Jaime. Vamos a Yo mirar. antes, profe Jaime, yo antes de que empezáramos pues como con el tema de las preguntas, quería pues preguntarle inicialmente a Sebastián, que es tan estudioso de este tema de China, digamos, en qué momento él logra identificar como este gusto precisamente porque pues digamos dentro si se quiere, de los colegas que yo he tenido, pues Sebas es como básicamente el único que ha tenido esos estudios tan rigurosos sobre China propiamente. Entonces quería preguntarle a Sebastián como en qué momento se empezó a interesar pues como por el estudio de China propiamente, que pues Máximo es tan importante también. No, yo comienzo a tener un gusto por China algunos meses antes de graduarme de los pregrados, en el año 2017, cuando comienzo a estudiar mandarín. Comienzo a estudiar mandarín, es un idioma bastante difícil, no lo negaré, especialmente para los que me conocen con mi problema de temblor esencial. Tiemblo, las manos me tiemblan. Para hacer los caracteres es bastante difícil, pero me llamó mucho la atención que a partir del idioma me fui acercando a la cultura. Cuando inicio mi maestría, mi primera materia de maestría es Estudios del Asia Oriental, con el gran maestro Sean Golden, que hace poco me comentó que ya se había jubilado.
Es una lástima porque gran maestro del que aprendí mucho. Estoy seguro que muchos también habrán aprendido mucho. Realizo mi tesis de maestría sobre las relaciones entre Colombia y China y continúo estudiando China, continúo estudiando diferentes autores, pues, por ejemplo Henry Kissinger, como los Peter Frankopan, como lo es el mismo Sean Golden, que fue el que me enseñó sobre estos temas, y comienzo a quedarme en este tema como por un gusto personal con este mismo. Seba, no, súper, súper bien. Entonces, si quieres, empecemos con el tema de las preguntas. Ahorita, pues, a propósito de Muhammad Hussein, que mencionaba, pues, el tema de la crisis y Grecia, hace una pregunta y es, profe, no sé si piensas que se consiguió con eso, sacar de la crisis a Grecia. Si es el caso, entonces, si se consiguió lo que se esperaba, tampoco es que se espere a que vuelvan económicamente tan fuerte de una. ¿Qué logra sacar Realmente Grecia de esta crisis puntualmente? Grecia logra obtener liquidez con esa inversión china en el puerto del Pireo. Lo que dice Muhammad es verdad, no podemos esperar que Grecia vuelva a ser fuerte inmediatamente. De hecho, Grecia sigue en crisis, eso es algo innegable. La situación social y económica de Grecia sigue siendo muy, muy compleja. Lo que pasa es que medios de comunicación tampoco explican tanto de esto, especialmente ahora con los choques con Turquía. Mejor mostrar una Grecia más fuerte por parte de la Unión Europea, debido pues a las casi confrontaciones que se han dado con Turquía, que se están dando con Turquía en la zona cercana a Libia, en el sur del Mediterráneo y al oriente del Mediterráneo en las islas del Egeo. Lo que Grecia logró con la inversión china fue lograr liquidez momentánea, que era un objetivo a corto plazo y que la necesitaban urgentemente. La pregunta es, a largo plazo, la afectación de perder el control de su puerto principal, ¿cómo los va a golpear? Sí, seguramente iba como en esa vía la pregunta pues que nos hace Muhammad. Bueno, por aquí hay otra y es de Ricardo León Restrepo Valdés. Profesor, buenas noches. ¿Nos podría hablar de los intereses y pretensiones de China en América Latina, en especial en Nicaragua, Venezuela, Bolivia, etcétera? Bueno, ahí hay que hacer una excepción importante. Nicaragua y la República Popular de China no tienen relaciones. Las relaciones de Nicaragua son con la República de China, es decir, Taiwán. Ese proyecto del canal de Nicaragua, de hecho, lo está realizando una empresa privada, no el gobierno de la República Popular de China, y el gerente de esa empresa, el CEO, es buscado por el gobierno chino por corrupción. Frente a los otros países que menciona, por ejemplo, Venezuela y Bolivia, el interés es materia prima, realmente. Lo mismo que mencionábamos la vez anterior con Colombia, frente a la producción agropecuaria, en Venezuela existe por el interés petrolero y en Bolivia por el gas. China depende mucho de hidrocarburos para su producción energética e industrial. Y es en estos países donde encuentra, junto con otros como por ejemplo Irán, mejores condiciones para poder comprar. ¿Y por qué mejores condiciones? Porque realmente China le presta dinero a Venezuela y Venezuela paga con barriles de petróleo que no cobra. El pago es en especie, por ejemplo. O las grandes inversiones que se están haciendo, por ejemplo, en el proyecto de planta nuclear en Bolivia, vienen ligadas a obtener también gas. Sebas, a propósito, pues quiero hacer de pronto un enlace de lo que decía Ricardo Restrepo, que es muy interesante sobre el tema de las pretensiones, y es, antes de dar paso a otras preguntas, digamos en el marco de las, pues no, ya pasando a un tema no tan comercial, pero ¿qué pensás de pronto del tema de la exportación cultural de China, por ejemplo, a otros países, por ejemplo? Eso es parte de un smart power. Sí. China exporta su cultura, similar a como por ejemplo lo hace Japón, a través de diferentes formas, expresiones culturales. Japón lo hace con el manga y el anime. China lo hace con danzas, con cultura antigua, etc. Pero es una expresión realmente de smart power. Bueno, por aquí nos hacen otra pregunta, Alma. Eh, ¿Por qué no se habla públicamente de los campos de concentración chinos actuales?
una pregunta bastante interesante porque pues realmente lo que comentábamos al inicio es que estamos todavía un poco pues alejados del tema de China propiamente, entonces ¿por qué, digamos, no logramos ver estos temas en la actualidad? Realmente en prensa latinoamericana ese tema no se toca, eso es cierto. Los campos de concentración de Xinjiang en prensa latinoamericana no se toca. En prensa occidental se toca algunas veces por la BBC de Londres, por El Mundo de España, pero realmente esa falta de información se da por, yo diría que algunas razones. La primera, la lejanía territorial como tal, la lejanía geográfica con China hace que sea más llamativa una noticia un poco más cercana que tan lejana. Segundo, el control que China tiene sobre medios de comunicación, redes sociales, etcétera, también afecta para que esto salga a la luz. Y tercero, está el tema del discurso que maneja China. Cuando van medios occidentales, se les presenta una situación muy diferente a la que presentan aquellos que se han escapado o que han hablado de los campos. Entonces, realmente sería por esas tres razones que, al menos aquí en Colombia, casi nunca se habla de ese tema. No, y pues realmente creo que lo que logramos ver de China es netamente temas tecnológicos o económicos, propiamente temas de política exterior y comercio, pues que es lo único que logramos vislumbrar en medios. Bueno, por acá nos hacen un comentario bastante largo. Adiela María Carmona dice, China es una de las potencias mundiales por su sobrepoblación, debe ocuparla. Como política interna, por eso trabajan de forma acelerada y de mala calidad. No hay calidad en su mano de obra y es tanta su producción que venden al exterior a precios muy bajos y esto perjudica nuestra producción nacional y de buena calidad. Pero manda el precio así tengas que comprar más repetidas veces el mismo producto al año, pero esa es su forma de manejo. Venden es basura y por eso algunos empresarios van, creo que ahí quedó el comentario, no logro como ver más, Y ahí pero hay algunos puntos. sí, No eso te iba todo a lo de decir, China es de mala es calidad, malo. porque, por ejemplo, los productos de Apple son construidos en China y Ujú. realmente no es que fallen tanto. ¿Qué es lo que hace China? Produce de todas las calidades posibles. Y ya es el usuario final o el consumidor final el que se inclina por el precio. Pero en China fácilmente se pueden encontrar mismos precios que en Occidente, de producción china, y misma calidad, como también se pueden encontrar de mala calidad o más económicos. Al final es el consumidor el que elige. Tal cual, ¿no? Y pues no sé qué piensas, Sebas, con respecto al tema de competir con los precios chinos con respecto a precio colombiano, pues porque también entonces nos quedamos en una paradoja de, bueno, la producción nacional y proteger la producción nacional o proteger al consumidor, es como algo de precio versus producción nacional. No sé vos qué apreciación tengas, pues como para Yo he dejar un tenido esa poco claro el tema de discusión, Biela. yo he tenido esa discusión tanto con mi profesor de Economía Internacional de la maestría, el profesor Joan Ripoll, como la tengo ahora con mis alumnos, principalmente en UPB, mis clases de Derecho Comercial Internacional y de Régimen de Comercio Exterior. Y lo que pasa es que también nos enfrentamos a una dicotomía ahí de la economía, y es Sí. proteccionismo versus libre mercado. Y ambas tienen sus pros y sus contras. Entonces, realmente ahí el tema es bastante amplio. Porque el tema del proteccionismo también tenemos que ver que el consumidor queda menos protegido, que baja la innovación, pero si vemos el libre mercado, hablamos de desempleo, hablamos de quiebra de empresas locales, entonces realmente el tema es bastante complejo porque ambos lados tienen pros y contras. Tal cual, este tema de China creo que podría quedarse uno sesiones y sesiones hablando y desglosando solo el tema de política exterior, pues bastante. A propósito de eso, Marcela Vázquez nos hace un comentario del tema de Asia es muy complejo, situaciones como migraciones de Siria, es una situación social muy compleja y afecta al sector. Eso es cierto, eso es completamente cierto. Lo que pasa es que Asia es tan grande que las situaciones que pasen en un extremo y en el otro tiene un gran impacto.
Por aquí hay una pregunta nuevamente de Alma muy interesante, que creo que es una pregunta que muchas personas se hacen, y es, ¿la economía actual en China qué categoría tiene? ¿Socialista, capitalista? ¿Qué características tiene en el siglo XXI? Si uno le pregunta al gobierno chino, es socialismo con características chinas. ¿Qué significa eso para ellos? Es una adaptación de las ideas socialistas occidentales a las características culturales, sociológicas, políticas, religiosas de la civilización más continua, más antigua del mundo, que es la China. Si uno lo ve en términos netamente económicos, es un capitalismo de mercado. ¿Qué significa que sea un capitalismo de mercado? Se rige por normas básicas de oferta y demanda, producción industrial, fuerza de trabajo, etcétera. Pero muchas de las empresas son controladas por el gobierno, o el gobierno tiene un fuerte control sobre varios de los bancos y varias de las empresas. Si no es el 100%, puede ser el 30, el 40%, pero igual el gobierno influye bastante en el sistema económico como tal. Tal cual. Bueno, por acá en comentario nuevamente de Muhammad Hussein, yo creo que es muy complejo llamar centro de concentración el tema de los uigur. Muchas políticas de los chinos contra ellos, contra la excusa de los terroristas, son las mismas políticas que están realizando Francia, Austria, Canadá contra los musulmanes. Yo utilizo la palabra centros de concentración y lo admito, muy ligado a lo que leo en medios de comunicación, no voy a decir que no, por el tema de la vigilancia y la entrada a estos lugares y la transformación que se fuerza a las personas en ellos. No voy a negar que muchos países occidentales han hecho o hacen lo mismo, es cierto, eso es innegable. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de conocer el campo de concentración de Dachau, en Alemania, cerca de Múnich, y veo las imágenes de los campos, está bien, no llamémoslos de concentración, de que hay cerca de Urumqi y de los uigures en general, y la verdad es que al menos arquitectónicamente yo no veo casi diferencia. Pues hablando desde una experiencia netamente personal que conocí este campo en Dachau. Listo, Sebas. Bueno, quiero extenderle como un saludo muy especial a Juan José Martínez. Juan José es director de un diario Samario, se llama Agenda Samaria, me corregirá, bastante importante en Santa Marta. Por aquí nos hace una pregunta. Buenas, ¿quién controla los puertos también busca controlar los canales? Sebas, esta pregunta me parece bastante interesante y quiero enlazarla con algo que creo que hemos conversado también los dos, y es el tema, por ejemplo, de África, de estas bases militares chinas que hay, por ejemplo, en Yunti, si no estoy mal, en el Cuerno de África. Sí, Entonces, aunque no en ese sé qué. país, en Djibouti, creo que lo estoy pronunciando bien, mi pronunciación del nombre francés a veces me falla. Eh, Tiene también bases de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de España. Bueno, de España no, perdón, pero sí de Gran Bretaña, de Francia, de varios países, de varias potencias. ¿Por qué? Porque ese país queda a la entrada del Mar Rojo, un punto donde hay graves problemas de piratería. Entonces los países convencen a Djibouti, sea con dinero o con presión política, de permitir construcción de bases allí para impedir como tal la piratería y para ejercer poder global. Para contestar la pregunta, no necesariamente controlar los canales. Los canales son lo que se llama puntos de choque o puntos nodales del comercio global. Muchas veces sí se busca controlarlos. Caso Canal de Panamá, caso Estrecho de Malaca, Canal de Suez, Canal de Kiel, etcétera. Pero también depende de la situación política de esa potencia con ese país y con ese puerto y con ese canal. Por ejemplo, China se expande mucho en el mar del sur de China o en el mar meridional de China. Entonces, realmente ahí podríamos hablar de un control o un intento de control del estrecho de Malaca. Pero, por ejemplo, en Suez no es que ejerza tanto control, o en Panamá.
No, y que finalmente, pues en temas estratégicos y marítimos, pues África representa un punto bastante interesante, pues como para estos proyectos, sobre todo el proyecto de la nueva ruta de la seda que nos mencionabas. Por aquí, Muhammad Hussein, que ha estado muy activo el día de hoy en esta sesión, nos dice sobre control, ¿qué piensan de controlar su educación, de no permitir y dificultar las prácticas religiosas que no hace daño a nadie, como la forma de alimentarse que han hecho leyes en Austria? Esas leyes, por ejemplo, en el caso de Austria, están siendo vigiladas y analizadas por la Corte Europea de los Derechos Humanos, pero en realidad sí ha sido una crítica muy grande que se le pueden hacer a varios países occidentales frente a la comunidad musulmana, por ejemplo, el prohibir el velo, prohibir ciertos alimentos o ciertas reuniones, sí puede ser considerado también un atentado a los derechos humanos. Pero según tengo entendido, esto es analizado en este momento por la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo. Sí. Bueno, por aquí una pregunta que creo pues que ya la habías respondido, pero puntualmente pues nos sugieren un poco también la respuesta. Freddy Escobar Moncada también estuvo acompañándonos en una sesión, vamos haciendo un desarrollo bastante interesante a propósito de los 4 años del Acuerdo de Paz. Un saludo muy, muy especial a Freddy. Nos pregunta, ¿qué comunismo se ve en China? ¿Sigue el socialismo de mercado? Social, como vuelva a la respuesta anterior, si se lo preguntamos al gobierno chino, es socialismo con características chinas. Si se lo preguntamos a cualquier economista, es un capitalismo de mercado completamente. Listo, Sebas. Bueno, nuevamente Juan José Martínez nos pregunta a propósito pues de lo que habías mencionado. ¿Todavía está Apple en China? Tengo entendido de que sí, durante el gobierno de Donald Trump se planteó una organización tributaria para que Apple entrara o volviera a producir en Estados Unidos, pero tengo entendido de que esos proyectos no avanzaron tanto. Apple sí pasó una parte de su producción a Estados Unidos, pero mantuvo producción en China y en Vietnam. Súper interesante. Bueno, Marcela Vázquez nos comenta nuevamente, con China hay muchos estigmas, pero en las obras civiles son vanguardistas y están por todo el mundo. China es potencia y eso se resume a oportunidades en comunicaciones, tecnología y su mentalidad. Totalmente de acuerdo con este comentario. ¿Qué comentario te merece a vos, Sebas? Me recuerda mucho un comentario que yo les hago siempre a mis estudiantes de la Universidad de Medellín, en la materia de libre elección East Asian Studies, una materia completamente en inglés, estudios del Asia Oriental. Y es que yo les planteo algo. Nosotros, ¿cómo vemos a China? Nosotros somos occidentales. ¿Qué significa ser occidentales? Seguimos una filosofía basada en Sócrates, Aristóteles y Platón. Estamos basados en una ética judeocristiana. Hablamos un idioma romance, o si no romance, como en el caso del inglés o los idiomas germánicos, al menos utiliza el alfabeto romance, y tendemos a ver desde una posición muy etnocentrista otras regiones y otros países. Yo siempre le planteo a mis estudiantes al principio de ese curso que rompamos esa idea y miremos a China desde la perspectiva china. Miremos a China desde la perspectiva filosófica del confucianismo, religiosa del budismo, taoísmo, etcétera, las diferentes denominaciones religiosas que existen en China, que son varias. Y comprendamos que no es que algo sea mejor o peor, sino que es diferente. De hecho, lo que menciona Sebas es bastante interesante porque, pues de hecho, creo que hasta este punto todavía estamos bastante occidentalizados. Ahora que mencionabas, por ejemplo, el tema de la filosofía, pues realmente en la academia nos quedamos mucho también en Grecia, pero hemos relegado un poco el tema, por ejemplo, de la filosofía De islámica, hecho, China. de hecho, María, es que hay un punto, y apenas lo estamos dejando de lado, donde se dice de que solo es filosofía si se hizo en Occidente. Y eso a mí me parece una falta completa de respeto con las formas de pensar de otras regiones del mundo. ¿Cómo así que filosofía es solo lo que haga Occidente? Qué pena que te interrumpí. Tal cual, no, tal cual, estoy totalmente de acuerdo con vos. De hecho, como te mencionaba, hace poco empecé como este camino a empezar a leer sobre filosofía islámica y te digo pues que es una maravilla. Estamos realmente desde la academia muy, muy, muy occidentalizados.
Bueno, Marcela Vázquez nuevamente nos hace un comentario bastante interesante a propósito de la academia y es tema de becas hay que aprovechar, por supuesto. Ellos se cerraron comercialmente, se fortalecieron y esa es la fuerza de China y su modelo dictatorial que funciona. En realidad, China no está cerrada comercialmente. Estoy de acuerdo con el tema de las becas, pero Tal cual. China, de hecho, por el problema de producción de comida que tiene, China tiene demasiada población y su territorio ya no es lo suficiente para alimentar a toda su población. China es muy abierto en temas de comercio de alimentos, muy, muy abierto de hecho. ¿Cuál es el problema? Tienen ciertas condiciones que muchas veces la producción no cumple. Temas culturales, temas de tiempos. Por ejemplo, esto sucede tanto con Japón como con China. Los contratos de venta de alimentos especifican en qué estado tiene que llegar la comida. Si no llega en ese estado, no se paga. Estamos en un país donde fácilmente de un derrumbe, comida se daña en el camión, se manda dañada, llega ya dañada, no hay pago. Listo, Sebas. Bueno, por aquí Guillermo Ceballos nos dice, buenas noches. Quisiera que ahondaras más sobre el tema económico. ¿Quieren los chinos inclinar la balanza comercial de qué forma? Bueno, primero que todo un saludo para Guille, que es mi primo, que, Ah, súper, que un le mando saludo muy especial a Guillermo. un saludo muy, muy especial. Realmente la balanza ya está inclinada. China le vende más al mundo, o a la mayor parte del mundo, situando tal vez a Corea del Sur, de lo que el mundo le vende a China. La balanza ya está completamente inclinada. ¿Por qué? Por esa producción económica y a gran escala que ya habíamos mencionado. Entonces, realmente la balanza ya está inclinada. Lo que ellos quieren hacer es mantenerla inclinada. Quieren mantener esa situación benéfica para ellos lo más posible. Y tiene todo el sentido. Si uno estuviera en la posición de ellos, también haría lo mismo. Tal cual, los estados tienen que tomar decisiones definitivamente. Bueno, nuevamente Guillermo nos hace una pregunta que pues creo que este ha sido el tema bastante polémico e interesante y es, ¿se ha denunciado estos campos de concentración ante la ONU? De hecho, no sé, Sebas, qué pensás, pero creo que en términos lingüísticos es bastante interesante, sobre todo por esta connotación de tema campos de concentración. No sé qué le respondamos a Guillermo. En la ONU como tal se ha discutido en la Asamblea General. Lo que pasa es que recordemos que la República Popular de China tiene poder de veto, por lo cual realmente la ONU no puede tomar decisiones allí. Cualquier decisión que se intente tomar, sea en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad, será vetada automáticamente por China. Se Tal ha cual, de hecho, discutido no tanto en la ONU, sino en medios diplomáticos. Estados Unidos, de hecho, en una reunión que tuvo con el gobierno chino en Alaska, en Anchorage, hace unos 20 días, un mes, sacó ese tema a relucir, por ejemplo. listo. Bueno, Juan José Martínez nuevamente nos comenta sobre, pues a propósito que hablábamos de Confucio, el utilitarismo chino no tiene nada que ver con Confucio, traductor a occidente del Tao y su sentido. No sé, Sebas, si tomar, No, digamos, no me a refería, China en yo no me coyuntura. refería ahí al autoritarismo, sino a la cosmogonía del mundo. ¿Y a qué me refiero Utilitarismo, con eso? utilitarismo. No, sí, sí, pero por eso, pero nunca quise decir, y me disculparán si en algún momento sonó así, que Confucio fuera utilitarista, no, no faltaba más. Pero hay mucha del sentido político chino en las ideas de Confucio. Por ejemplo, Sí. y tengo a mis estudiantes, de hecho, haciendo unos ensayos al respecto, la meritocracia como forma de alcanzar puestos en el gobierno. No la democracia, sino la meritocracia. A través de unos puntajes, gracias al control que tiene China sobre sus ciudadanos a través de la tecnología, se le da a los ciudadanos para poder acceder a cargos públicos es por el puntaje. Y el puntaje puede bajar dependiendo de ciertas acciones o ciertas cosas que uno haga o deje de hacer. Otra cosa, el mandato del cielo, también es una idea de Confucio, que es una idea imperialista, es la idea de construcción de Estado en China, construcción de un Estado central a través de él, la expansión a través de círculos concéntricos.
Eh, bueno, Sebas, creo que esta es la última pregunta o el último comentario. A propósito de Marcela Vázquez, el tema de la globalización. La globalización y el Internet fueron las herramientas que permitieron conocer otras culturas, otros escenarios y permitió conocer otras culturas y viajar. Abre la perspectiva y rompe paradigmas. Eso es cierto, aunque ya se venían rompiendo paradigmas desde antes. Por ejemplo, antes del Internet, Beatriz Sisi, del gobierno austrohúngaro, era una gran amante de la cultura asiática, por ejemplo. Claro, tenía la capacidad económica, era emperatriz del Imperio Austrohúngaro, pero sí, gracias al Internet y a la globalización, esto se ha masificado muchísimo más. Por aquí tenemos como otra pregunta, profe Jaime. Tenemos otras dos, precisamente. Una de Leandro Narváez nos dice, profesor, ¿cómo se maneja el tema de hacer empresa en China? ¿Lo puede hacer cualquiera o quiénes tienen esta oportunidad? Las empresas en China, en realidad, negocios puede hacer cualquiera con empresas chinas. Ya constituir una empresa en China, hay que seguir las leyes chinas. Las leyes chinas vienen muy ligadas al control económico, político y social que tiene el Partido Comunista de China. Y por aquí una última pues de Alma, agradeciendo, muchas gracias por compartir. Este tema es muy interesante. Me gustaría saber qué es el Falun Gong. Le debo de ser sincero, Alma, no tengo ni idea, pero me comprometo a investigar. Claro que sí. Estaba mirando, profe Sebas, aquí en internet a propósito de eso, que yo tampoco lo conocía, y dice que se trata de una práctica espiritual china que combina la meditación y ejercicios de Gijón con una enseñanza moral centrada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Muy interesante, Muy, muy interesante. muy Investigaré más interesante al respecto. porque puede ser de pronto, mm, bueno, se me ocurre que el asunto pues de la verdad, la benevolencia y la tolerancia son elementos que hemos visto nosotros en religiones occidentales, ¿cierto? Por ejemplo, en el mundo islámico hay un momento interesante pues de ejercicios de tolerancia. De pronto el mundo islámico que nosotros hoy conocemos no es tan tolerante, ¿cierto? Pues porque como lo que vemos es principalmente pues la yihad islámica y grupos radicalistas, pero al interior del mundo musulmán ha existido incluso más tolerancia que No, y quizás la todavía que vivimos los existe, católicos. no, y todavía existe, Jaime. La gran mayoría, el 99% del mundo musulmán es un mundo hermoso, de amor, de benevolencia. Lo que pasa es que sucede un problema y es que uno malo daña la imagen de 99 buenos. Claro, claro, sí, claro. Y veo también aquí que se habla sobre benevolencia y verdad, dos ideas también muy arraigadas de pronto en la espiritualidad cristiana, eh, en el catolicismo, pues, y en otras, digamos, de las orientaciones cristianas. Muy interesante, pues, la pregunta también que nos hace Alma, que pues aprovecho para agradecerle también a Alma María y Sebas todo el aporte que nos ha brindado hoy, pues, para alimentar esta conversación. Veo qué pena, María, te voy a tapar un poquito. Dale, Dice dale. que aquí a veces la plataforma no nos ayuda mucho, yo trato de acomodarla, pero bueno. Nora dice, profesor, ¿qué opinión le merecen las teorías de la conspiración que hablan acerca del virus COVID-19 como mecanismo chino para disruptar la hegemonía de Estados Unidos? ¿Debería China compensar a las naciones por haber prolongado la notificación de pandemia a la a la comunidad internacional? Bueno, este tema de las teorías de la conspiración, ese es un tema que seguramente nos va a obligar también, tendría que decirle yo a Ricardo y agradeciéndole por su participación, tener una sesión aquí específica para hablar sobre las teorías de la conspiración. ¿Qué opinión le merece, profesor Sebas? Bueno, frente a la primera pregunta, existe la misma teoría de la conspiración de que Estados Unidos soltó el virus en China. Realmente, frente a esas teorías, yo me atengo a lo que investiga la Organización Mundial de la Salud. El virus fue una mutación. Frente Ok, al tema de no haber avisado a tiempo a la comunidad internacional, hombre, China
sí tuvo un fallo ahí. Lo mismo que lo tuvo con otros virus con anterioridad, como por ejemplo el SARS, por dar un ejemplo. Ya de ahí a desligar una responsabilidad internacional del Estado, recordemos que el derecho internacional, las obligaciones surgen de los tratados. Desconozco si hay un tratado que obligue a China a haber avisado eso a tiempo. Más allá de un tema de ética, de moral, podríamos ahí estar de acuerdo, que tiene un gran peso. Les seré sincero, desconozco tal vez si el Tratado de la Organización Mundial de la Salud, a la que pertenece China y gran parte del mundo, obligue a haber anunciado eso. Porque de resto no conocería o no se me ocurre otro tratado que obligue al Estado de la República Popular de China a haber dado esa información. Muy interesante también, profe, lo que nos está contando Muhammad Hussein cuando nos dice, pues a propósito de la pregunta del Falun Gong, supongo yo, que nos dice es un movimiento religioso prohibido en China, tenía mucha fuerza. Bueno, de pronto tuvo entonces en algún momento la posibilidad de ser enseñado públicamente y según lo que nos dice, lo que nos aporta acá Muhammad, ya estaría prohibido. Muy interesante pues de pronto seguirle la pista a ese tipo de experiencia. Muy interesante esa técnica de Faluk, dice Adiela María Carmona. Interesante inclusive Adiela por lo que significa de pronto ya la prohibición, ¿cierto? Una sociedad de pronto autoritaria que no permite manifestaciones libremente de este tipo, ¿cierto? Dice Marcela Vázquez, muy agradecida por la atención y respuesta. Y también nos dice de nuevo Muhammad, muchos de los seguidores fueron arrestados. Bueno, una lástima pues como ese desenlace que nos cuenta Muhammad sobre el Falun Gong, que pues recomendamos también a propósito de la pregunta de Alma y de los aportes que nos ha hecho Muhammad en perseguirle la pista, ¿cierto? A propósito pues de esta inquietud. María, yo creo que hemos cumplido con las inquietudes pues que ha sugerido el público el día de hoy. Yo quiero pues ya de pronto para despedir el programa agradecerle al profesor Sebastián Hurtado. Siempre he tenido la posibilidad de compartir espacios muy gratos, académicos. De hecho, hace poco estuvimos juntos con el profesor Sebastián hablando sobre la Jurisdicción Especial para la Paz en el programa Ágora, que se emite por Teleantioquia los domingos. Incluso pueden buscar de pronto en YouTube como la memoria del programa. Fue una conversación muy entretenida. Sebastián y yo estábamos de pronto un poco nerviosos con el programa porque el programa fue en diciembre del año pasado y acaban pues de publicarlo, ¿cierto? Tal vez, ¿cuánto hace, profe Sebas, que publicaron el programa? Hace 20 días. 20 días, ¿cierto? 20 días. Y bueno, no deja uno de preocuparse porque pues la realidad política de un tema y social, de un tema como el de la Jurisdicción Especial para la Paz es muy cambiante y de pronto pues han cambiado muchas cosas en estos últimos, en estos últimos meses y bueno, nos íbamos a quedar nosotros de pronto ahí también como con la idea de ignorar algunos asuntos, ¿cierto? Cuando realmente de pronto hemos hecho un seguimiento juicioso sobre ese tema. Por aquí hay otros tres comentarios, dice Juan José, se me olvidaba. Los chinos tienen famas en represas hidráulicas, pero antiecológicas como ellos. Ahí Bueno, está la aquí discusión. De hecho, hay un artículo en el Colombiano sobre las obras que están haciendo empresas chinas que ganaron esa licitación en los pueblos de Urabá. Si no estoy mal, es Mar 2, la construcción que se les entregó. Y Sí, esa era una Mardos. crítica, y esa era una crítica que hacía alguien que entrevistaban justamente el Colombiano, eso fue hace 2 años, eso fue en Dabeiba, frente al tema medioambiental, que pues, él manifestaba de que a la empresa y a los constructores chinos como que no tenían muy en cuenta el tema medioambiental, pero que por la normativa colombiana la tenían que seguir y que eso les generaba inquietud, mucha inquietud. bueno, también les cuento que Carlos González está conectado con nosotros. Carlos también pregunta sobre la política exterior china descentralizada. ¿Qué opinión le merece? Descentrada, dice qué opinión de pronto le merece. Alguna vez Napoleón dijo
el día que China despierte, Europa temblará. Realmente China no es que esté descentralizada ahora. China tiene unos periodos de cierre y apertura en su historia. Por ejemplo, las expediciones de Xiangyang, no sé si lo estoy pronunciando bien, cerca del año 1418, 1421, fueron periodos de gran diplomacia externa. Pues China se cierra, suceden las guerras del opio, grandes problemas del siglo de la humillación, pero China pues intenta abrirse ante la época de la República, se cierra en su guerra civil y cuando ganan el partido de Mao, pero vuelve a abrirse en 1980, son periodos históricos. Entiendo, perfecto. Y queríamos, ya para despedirnos también, dejarles el enlace del programa Ágora, para que de pronto vean la conversación que sostuvimos también con el profesor Sebastián sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas gracias pues a Marcela, a Muhammad Hussein, ¿cierto? A Alma, a Freddy, a Carlos González, Juan José Martínez, a Diela Carmona, ya pues muy fiel a Hablemos de Ciencia Política, y una estudiante también muy dedicada de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, Guillermo Ceballos, al primo del profesor Sebastián. Qué bueno, Guillermo, que estuvo usted conectado esta noche con el profesor Sebastián, ¿cierto? Bueno, tanta gente que hoy nos acompañó, Ricardo León Restrepo, que también estuvo, Vero Kiej, Elda Carrión, mi tía, saludo muy especial para mi tía Elda y los mejores deseos también para el tío Guillermo, pues de salud, que había estado por ahí de pronto poco afectado, Esteban González, Francisco Agudelo, Manuel Peña, bueno, mis padres, bueno, Ronald Penso, que también se conectó, saludos muy especial para Ronald. Muy bien, palabras de despedida, María, ya para dejar descansar también al profe Sebas, que seguramente ha estado cansado de todas las sesiones No, virtuales. y yo estoy que caigo ya. Perfecto, muy bien, muy bien. Ha sido una Eh, jornada pues yo muy, quería muy activa. aprovechar, profe, para preguntarle a Sebastián, y es, pues, digamos, este tema de China es bastante interesante y pues muchas personas han demostrado gran interés. Yo quisiera que de pronto Sebas nos dijera un libro en el cual podamos estudiar a grosso modo a China para, pues, digamos, el día de mañana publicar también como la, Realmente el estudio de China yo recomiendo iniciarlo con Henry Kissinger, con su libro sobre China. Como es una aproximación occidental, es una aproximación mucho más suave para uno iniciar y después uno puede pasar a Peter Frankopan e iniciar ya con autores chinos como tal, pero sugeriría iniciar tanto con Peter Frankopan con sus dos libros como con Kissinger y su libro sobre China. Sería mi sugerencia en este momento. Perfecto, profe. No, pues ya para despedirme, agradecerte mucho. Creo realmente pues que este tema de China se queda bastante corto, sobre todo pues porque digamos en medio de las preguntas quisiera uno abarcar todas las aristas, pero pues realmente se hace muy complejo. Entonces pues esperamos de pronto nuevamente tenerte, Sebas, por acá. Este es tu espacio prácticamente. Ya eres parte de Hablemos de Ciencia Política, por así decirlo, con 2 sesiones que llevas con nosotros. Entonces, bueno, agradecerte pues por parte mía, Sebas un gran amigo, un colega, siempre va a ser un gustazo pues escucharlo. Y Jaime pues obviamente mi compañero de Hablemos de Ciencia Política también. No, muchas gracias a vos, María. A Jaime también muchísimas gracias por permitirme e invitarme para estar acá. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche con este tema. Profesor Sebastián, María, muchas gracias. Eh, bueno, aquí también Adiela nos dice, Noemí, supongo que Sanit escribió uno, El Dragón Rojo, otro texto sobre China. ¿Lo has leído de pronto, profe? No, El no lo Dragón Rojo. conozco. No, realmente para investigar nuestras relaciones con China, realmente los únicos autores colombianos a los que me he acercado son Nicolás Tanco Armero, que escribió de la Nueva Granada a China, un libro muy interesante de viajes, y un libro que sacó, bueno, más que un libro, un PDF, realmente, con escritos, que sacó la Cancillería hace poco. No sabía que Noemí Sanín había escrito un libro. Lo buscaré.
buscaré. Y puedes De hecho, buscar unos, hay una conferencia de ella hablando sobre este tema para el que le interese en YouTube. Es bastante interesante. estaba buscando un libro acá en la biblioteca, pero bueno, desafortunadamente hacia la carrera no los encuentra uno. Hay un texto de Fabio Valencia Cosio, yo recuerdo que pues fue a finales de los 90 tal vez, en alguna reunión que tuve la oportunidad de recibir inclusive la mano de él ese texto de Fabio Valencia Cosio sobre Asia, que me parece también interesante, más seguramente por vía histórica de lo que ha pensado, de lo que ha pasado por el Congreso de la República acerca pues como de, de, del tema pues de Asia, y seguramente hay mucha información también sobre China, ¿cierto? A veces nuestros políticos han escrito también información. Mi padre, Jaime Numael Carrión, a quien agradezco su asistencia esta noche, nos dice abrazos para todos. Muchas gracias al profesor Sebastián por compartir sus conocimientos. Bueno, profe, feliz noche. María Fernanda, feliz noche. A la audiencia Hablemos de Ciencia Política, decirle que la próxima semana, si Dios quiere, vamos a tener una abogada que nos va a acompañar, una defensora de derechos humanos, que nos va a acompañar hablando un poco sobre la mujer rural y la mujer campesina, y de pronto las líneas de comprensión que tenemos para comprender el papel que hoy desempeña la mujer rural y campesina en el país, ¿cierto? Esperemos que sí. Yo a veces pues informamos como por la agenda que tenemos, pero también es cierto que ahora se están presentando pues muchos cambios en la agenda, entonces esperaríamos tenerla a ella, o si no tendremos otro tema pues de relevancia para la comunidad de Hablemos de Ciencia Política. Bueno, les agradecemos mucho, que pasen una feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias Hasta a luego. todos y a Chao, todas chao. por su asistencia. Muchas gracias.